Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, hoy se cumplen 21 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, documento fundamental que expresa las demandas y aspiraciones de los pueblos indígenas de México en su permanente lucha por el reconocimiento de sus derechos políticos, sociales, económicos y culturales. Los acuerdos de San Andrés son el resultado del movimiento zapatista que cimbró la conciencia nacional cuando nuestros hermanos celtales y tzotziles tuvieron que recurrir a las armas para reclamar justicia, libertad y una vida digna. Para la pacificación del conflicto, el 16 de febrero de 1996 se firmaron los acuerdos, reconociéndose los derechos y las culturas de los pueblos originarios de México, de los que se derivó la reforma al artículo 2 constitucional en el 2001, que constituyó un avance histórico porque asume la composición pluricultural de la nación sustentada en los pueblos originarios, su derecho a la libre determinación y a la autonomía para decidir sus formas de convivencia y organización social, así como el ejercicio pleno de sus sistemas normativos internos. La reforma al artículo 2 de nuestra Carta Magna reconoció de igual forma el derecho de los pueblos y comunidades indígenas al desarrollo integral y mandató la obligación de las instituciones del Estado para garantizar ese derecho, así como diseñar, ejecutar y evaluar las políticas y programas de desarrollo integral de manera conjunta con los pueblos originarios. A 21 años de tal hazaña, no se ha cumplido del todo el mandato del artículo 2 constitucional, porque el modelo de desarrollo privilegia las acciones asistencialistas y no el desarrollo sustentable, sostenible y autogestivo, con identidad a partir de las vocaciones y potencialidades de los pueblos. Por ello, resulta imperativo impulsar la productividad, reactivar las actividades agropecuarias y desechar las políticas que inhiben la creatividad de los pueblos indígenas y generan dependencia, porque la pobreza solo se combate generando riqueza. Impulsar el proceso de armonización de los instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas con nuestra Carta Magna, sobre todo en temas fundamentales como el derecho a la consulta indígena previa, libre e informada y el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Señoras y señores legisladores, los pueblos indígenas de México han luchado permanentemente por el reconocimiento de sus derechos fundamentales. La historia nacional registra innumerables movimientos indígenas para exigir mejores condiciones de vida, respeto a sus territorios y a su dignidad humana. También han manifestado su inquebrantable voluntad de lucha en defensa de la soberanía nacional, como lo hicieron en la gesta de independencia al lado de Miguel Hidalgo y Morelos, lo mismo que en la guerra contra la intervención francesa y durante la Revolución Mexicana. Es una verdad histórica que nuestras hermanas y hermanos indígenas han dado fuerza y legitimidad a las grandes transformaciones de México. Sin embargo, han quedado al margen de los beneficios del desarrollo y han sido excluidos de los espacios de representación política. Por ello, como un acto de justicia, el Congreso de la Unión, el Gobierno de la República y los gobiernos de los estados deben retomar el compromiso político y moral
de reconocer los derechos económicos, políticos, sociales y culturales de los pueblos y comunidades indígenas y dar verdaderas respuestas a sus exigencias de desarrollo y bienestar, sobre todo una nueva relación basada en el reconocimiento de sus derechos para garantizar el ejercicio pleno de su libre determinación y autonomía. Este es el momento para dar respuestas contundentes a los añejos reclamos de quienes nos legaron este gran país y dieron rostro propio e identidad a nuestra nación. Hagamos que las leyes que aprobamos en esta Cámara se traduzcan en políticas públicas que hagan posible una verdadera justicia social para que nunca más la desesperanza de nuestros hermanos y hermanas indígenas los orille a tomar nuevamente las armas. Muchas gracias. Gracias, diputado.